Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos. Hace unos días, en un momento en que estaba en el Grand Central, esperando el tren, sintonizo desde mi celular una radio paraguaya, específicamente Radio Ñandutí, creo que fue la que puse. Sí, Radio Ñandutí puse. Y Radio Ñandutí TV. Y ahí le veo a una doctora, que le estaban filmando a una doctora, que estaba en el medio de la calle, tratando de cruzar una intersección para ir con sus carteles a hacer una protesta, una demostración en defensa de los doctores de los vestidos en blanco de Paraguay. Y me llamó la atención la forma en que fue tratada por la policía, en primer lugar, y también me llamó la atención el hecho de que ella estaba absolutamente sola. Sola estaba. Alguien estaba con una camarita con ella y pues posiblemente algunos periodistas también alrededor, pero nadie más. Y ella estaba prácticamente a merced de los policías que estaban allí, que no la dejaron pasar hasta el momento que vino mi tren y tuve que correr al tren y ahí ya la señal se perdió y no supe más lo que pasó. Doctora Rosana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos SINAMED, ¿cómo le va? Muy bienvenida, buenas tardes, noche aquí en Nueva York. Buenas noches, Francisca, buenas noches a toda la comunidad paraguaya en Nueva York. Eras vos la que estaba en la cámara. Sí, me estabas preguntando eso y nosotros ese día, te cuento, llamamos a una convocatoria a los médicos de Paraguay para que podamos defender nuestros derechos. O sea, que estamos pidiendo un reajuste salarial que no tenemos hace 13 años y también para exigir que cumplan con el gremio médico, con el presupuesto 2025, porque yo no sé si ustedes saben de que se realiza un presupuesto anual en el Congreso Nacional, en la bicameral de presupuesto, y se aprueba como ley a fin de año para el año siguiente. Entonces esa ley se tiene que cumplir, o sea, se tiene que ejecutar el presupuesto. Y nosotros estamos prácticamente en julio, pasamos la mitad del año y el Ministerio de Salud todavía no ejecutó el presupuesto con el gremio médico. ¿En qué consiste eso? En pagarles a los médicos terapistas una bonificación por el ejercicio de esa subespecialidad y también darnos al gremio médico del Ministerio de Salud lo equivalente a 1.000 vínculos nuevos para disminuir la carga horaria y no estar haciendo 24 horas de guardia. Bueno, nosotros nos fuimos a eso, a reclamar el incumplimiento y a pedir también un reajuste. Me viste sola porque la convocatoria era para las 18 horas y eran exactamente las 18 horas. Y yo había salido del local del Sindicato Nacional de Médicos, tenemos un local propio que está frente al ex seminario metropolitano, y lo que nos llamó la atención es que la casa estuvo custodiada por policías, o sea, no custodiada, estuvo controlada por policías durante toda la tarde. O sea, estuvieron controlando quién entraba, quién salía. Bueno, yo llegué a buscar los carteles a la casa y la policía nos siguió. O sea, prácticamente me dijeron que me iban a acompañar, se fueron detrás del auto y bueno, yo dije, bueno, está bien, o sea, nos van a apoyar, pero oh sorpresa, cuando estábamos llegando, estábamos llegando con la secretaria del sindicato a cuadras del lugar de donde íbamos a hacer la convocatoria, era como que le habían avisado los policías de la patrullera que se iba detrás nuestro, a los policías que estaban cerca del Congreso Nacional, atajaron el paso, le dejaron pasar a los otros autos, pero a mí me rodearon. O sea, unos 30 policías rodearon el auto y no me dejaron avanzar.
¿Cuál es el problema? El policía salió a decir que era una zona que no se podía pasar, habló de la ley del marchódromo, que acá lo que hace es que en ciertos lugares no, frente a Bruicharoa o al Palacio de Gobierno, uno no se puede manifestar, pero no en la esquina del Congreso, donde siempre lo hemos hecho históricamente. Bueno, no nos permitieron pasar, me bajé del auto y lo que hicieron, una cadena humana, pero no fue eso lo que más me molestó. No me dejaban cruzar ni la calle hacia los costados y a las otras personas sí le dejaban hacer esto. Pero se iban acompañándonos a nosotros un camión con el audio, con los micrófonos y en otro camión con una carpa, porque ese día hizo muchísimo frío acá para Paraguay, prácticamente eran 6 grados en esa noche, y llevábamos carpas y sillas y también café y para poder darle a los médicos que iban a acudir. ¿Qué hizo la policía? Les amenazó a estos trabajadores de que le iban a incautar sus productos, que le iban a quitar el camión y también que la fiscalía ya estaba en conocimiento de esta situación y que iban a ser imputados. Pobre gente trabajadora, obviamente, con el temor de perder sus cosas tuvieron que irse, pero bajo amenaza. Y ahí lo que nosotros denunciamos es qué está pasando hoy en Paraguay con relación a la libertad de expresión, con relación a que tenemos derecho a manifestar nuestro descontento. Lo que me olvidé decirles es que ese día el presidente de la República, Santiago Peña, y el Congreso Nacional se iban a reunir para que él pudiera dar su informe de gestión anual. Entonces por eso. Nosotros llegábamos para eso, pero no íbamos no nos íbamos a subir a la escalinata, ni tampoco queríamos entrar dentro del Congreso, sino que nos íbamos a colocar en el mismo lugar donde nos colocamos siempre cuando el Congreso Nacional se reúne y donde históricamente siempre nos dejaron permanecer. Pero esta vez prácticamente nos atajaron a 3 cuadras del Congreso Nacional. Pero ustedes no tenían que haber pedido algún permiso previo que les digan sí, pueden manifestarse, o ustedes fueron nomás ya por si acaso. ¿Cómo es la historia? No, nosotros, vos sabés que Paraguay es un país chico, ¿verdad? Nosotros sí solemos pedir permiso, pero esto no era una manifestación, sino una convocatoria de médicos, que teníamos pensado nosotros sentarnos más o menos a 2 cuadras de donde ellos iban a estar y estar ahí manifestando la situación en la que estábamos, ¿verdad? Pero en ningún momento iba a ser una manifestación, sino que íbamos a mostrar solamente los carteles en una sentata. Pero sí, y esto lo hicimos públicamente, difundimos en todos los medios, en todas las redes sociales, prácticamente era de público conocimiento, Y también ya había corrido un día antes en todos los medios de prensa aquí en Paraguay que íbamos a hacer eso. Y entonces por ese motivo es que ya la policía les estuvo custodiando con conocimiento previo. Claro. Ya estaban preparaditos. Pero a lo que voy es que esto no solemos sentir, no solemos pasar acá en Paraguay. La persecución de que nos persigan después de que nos digan que no podemos hacer, y aparte otra vez que un comisario principal nos amenace y le amenace a los trabajadores más susceptibles, que son fueron los del camión, los del toldo. Entonces ahí el disconfort. Sí, claro. Eso vi, y pude escuchar parte también de tu lectura, escuché parte también de eso. Y la forma en que la policía se dirigía, tenemos derecho a manifestar lo que no estamos de acuerdo, tenemos derecho a pedir que se invierta más en salud, más en educación, que se deje de robar, claro que tenemos ese derecho, pero que el policía principal, el comisario principal se acerque y nos falta el respeto y me diga a mí, porque éramos prácticamente 2, 3 personas nomás en ese momento, y que nos rodee y que me esté diciendo estás haciendo un show, eso es lo que querés, con una falta total, es como que te quita la importancia de que sí tenés derecho a la libre expresión y a manifestar todo lo que está pasando hoy en el país.
Eso es lo que, Y cada vez, nosotros estamos reclamando. Y cada vez en Paraguay se necesitan más médicos y cada vez hay menos. En realidad estamos en una situación rara, porque tenemos 45 universidades, facultades de medicina, 45. Jamás tuvimos esta cantidad, con una cantidad increíble de estudiantes de medicina, que son prácticamente 45.000. Nosotros somos solamente 7 millones de habitantes viviendo en el país y hoy tenemos déficit de médicos especialistas, pero tenemos una alza de médicos sin especialidad que prácticamente no están teniendo trabajo. O sea, tuvimos un examen, que es el examen para poder entrar a las residencias médicas y para poder ser especialista, y de 1.900 médicos que se presentaron, solamente 600 pudieron ingresar a la especialidad médica, y el resto prácticamente se quedó sin cupo, o sea, sin un lugar para poder seguir especializándose. Y hablamos de que estos 1.900, prácticamente la mitad hoy son desempleados. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal estamos! Sí, pero ahí también tenemos que hablar y tenemos que ser sinceros en nosotros como médicos de cuál es la formación que están teniendo estos médicos en estas 45 universidades, que ya habrán escuchado que muchas son universidades que no tienen un centro de formación, donde, por ejemplo, la mayor cantidad de profesionales médicos que se están formando están en la frontera, están en Ciudad del Este y en Pedro Juan Caballero, donde se tiene un solo hospital regional. El Hospital Regional de Ciudad del Este no tiene la capacidad, prácticamente tiene la antigüedad de 60 años y no tiene la capacidad de albergar tanta cantidad de estudiantes de medicina, y no lo hace. O sea, ahí la pregunta es, ¿dónde están cumpliendo sus prácticas médicas todas estas personas que en teoría lo estarían haciendo en el Hospital Regional o de Ciudad del Este o en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero? Entonces, existe obviamente mucha preocupación con esta formación, así como también la formación de los médicos especialistas, donde el gobierno tenía que estar garantizándole a los 600 médicos que entran anualmente una capacitación o una preparación o una formación de excelencia. Los que hacen pasantías, los médicos que son seleccionados y hacen pasantías, ¿por qué le dan tantas horas al punto que los agotan emocional, mentalmente, y terminan muchos de ellos con un accidente de auto como este joven que hace poco falleció? No solamente accidentes, sino que también tenemos un alto índice de suicidio. Yo te quiero comentar ahí que no son pasantes. Mira, acá tenemos nosotros, están los estudiantes de medicina, terminan la universidad, y una vez que terminan la universidad, lo que se hace es rendir el examen de la CONAREN y se entra a la residencia médica. Los médicos residentes están haciendo prácticamente todos los días, tienen el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde oficialmente, pero en realidad la mayoría de ellos están entrando a las 5 de la mañana y salen a las 10 de la noche, todos los días. Pero cada 3 días hacen guardias corridas de 31 horas, oficialmente, pero en realidad no salen al mediodía en la hora que tienen estipulado como reglamento, y se quedan hasta las 10 de la noche. Entonces, nosotros ahí nos preguntamos, ¿en qué momento ellos están estudiando? ¿En qué momento están recibiendo las clases que tienen que estar recibiendo de formación? ¿Y en cuál es el momento que lo dedican a trabajar? Y la conclusión que quitamos nosotros del sindicato... Y a descansar, doctora. Claro, pero es que no descansan. Pero ahí es la pregunta es... ¿en qué momento, obviamente, en qué momento ellos están aprendiendo, en qué momento están descansando, en qué momento están teniendo una vida? Y muchos confunden y dicen,
No, lo que pasa es que el médico residente tiene que vivirlo en el hospital, ¿verdad? Pero no es así, obviamente tienen que vivir, pero los que están hoy son mano de obra barata para el gobierno, donde están todo el tiempo en el hospital y donde cumplen una función esencial, donde muchas veces ya no tienen la capacidad o sea, no tienen la posibilidad de tener un médico especialista de tutor, porque los médicos especialistas también escasean. O sea, prácticamente a veces está un solo médico especialista o 2 médicos especialistas para 10 médicos residentes. Entonces, ¿qué es más barato para el gobierno? Pagarle a un médico especialista que no se le paga lo bien, que gana 5 millones de guaraníes por mes, 5 millones de guaraníes por mes, que no son ni $1,000, y este médico también, muchos de ellos hoy siguen haciendo 24 horas de guardia de seguido, y para poder ganar un poco mejor, saltan de un lugar a otro para poder estar ganando un poco más de 5 millones de guaraníes por mes. Tratan de tener 3, 4 trabajos para poder cubrir. Entonces los médicos residentes, que solamente pueden tener, obviamente como no son médicos de planta y no son trabajadores, sino que son estudiantes, ellos sí se tienen que quedar en un solo lugar. ¿Y cuál era la problemática hasta hace poco? Hasta el mes de febrero ellos ganaban 4 millones de guaraníes por mes, o sea, $500 por mes. Y muchos dicen, pues ellos no tenían que ganar, pero ¿de qué van a vivir? Y son utilizados como mano de obra barata. 4 millones de guaraníes por mes, y tuvimos una lucha prácticamente de 2 años con el gobierno peleando para que le suban el salario a los del Ministerio de Salud a 6 millones de guaraníes. Mientras que todavía los médicos residentes del Instituto de Previsión Social, los policías militares, están ganando o están recibiendo 4 millones de guaraníes por mes. Y de 4 millones de guaraníes, ellos tienen que pagar 800,000 guaraníes, tienen que pagar el estudio de posgrado, o sea, le tienen que pagar a la universidad por el posgrado, por la formación, y los que son subespecialistas tienen que pagar 1.500.000 guaraníes por mes. O sea, lo que les queda hoy es prácticamente un salario mínimo que ronda los 2.800.000 guaraníes. Ay, Dios mío. Y ustedes como gremio, no pidieron audiencia para hablar directamente con el presidente. Nosotros pedimos justamente ese día nosotros pedimos una audiencia con el presidente para poder corregir todo el problema, porque el presidente justamente ese día habló de una inversión de $500 millones en inversión en infraestructura. Pero nosotros decimos, muy bien, $500 millones, pero $500 millones son para 2 hospitales. Entonces, se invierten $500 millones, pero no se invierte absolutamente nada en el personal que está adentro. O sea, nosotros el año pasado tuvimos que pelear para conseguir $11 millones anuales para mejorar en algo el salario de los médicos residentes y conseguir esa bonificación para los médicos especialistas y tratar de bajar la carga horaria. $11 millones año estoy hablando, que no es absolutamente nada. Entonces le decimos al presidente, si se invierten $500 millones en infraestructura, que obviamente falta muchísimo todavía y en todas las regiones y en todos los departamentos, ¿por qué no invertir por lo menos $50 millones año en el personal que está dentro de los hospitales, o $100 millones para que ese personal por lo menos pueda tener la tranquilidad? Porque es lo que decimos, irte a trabajar en un lugar donde no tenés infraestructura, donde no tenés tecnología, donde los tomógrafos no funcionan, donde no tenés equipos de radiografía, donde tenés que estar derivando pacientes con tu propio teléfono porque no hay otra forma de conseguir camas, no solamente en terapia, sino camas en los hospitales para poder derivarle. Tenés un estrés muy grande porque no sos solamente médico, sos absolutamente todo, hasta tenés que hacer miles de trabajos de servicio social, de derivación, y aparte, otra vez llegar a tu casa después de una jornada de 24 horas de guardia,
y tener problemas porque no tenés el dinero para pagar tu alquiler, porque no tenés el dinero para pagar el colegio de tus hijos, porque no tenés dinero para pagar un seguro de salud, porque nosotros no recibimos, los contratados no reciben ningún centavo en seguro de salud, y los médicos nombrados recibimos 300.000 guaraníes por mes en concepto de un seguro de salud. Y obvio, pedimos nosotros una entrevista para hablar con ellos, y todos los años es la misma historia, de que ellos hablan de que tenemos que remarla todos juntos, pero ahí es a donde nosotros nos molestamos, porque ellos dicen vamos a sacrificarnos pero cuando ellos dicen vamos a sacrificarnos, no dicen ustedes se van a sacrificar, nosotros no, porque ellos siguen contratando bachilleres con un sueldo de 18 o 25 millones de guaraníes mes, que no cumplen ninguna función en el Estado, siguen contratando amantes, novias, un montón de funcionarios que no hacen falta en muchos lugares del gobierno, mientras que al resto de la población nos pide que sigamos sacrificándonos porque el presupuesto no alcanza y se sigue tirando dinero. O sea, yo no sé si ustedes saben que el presupuesto anual para salud anual siempre ronda más o menos los 800 millones de dólares. El año pasado elevaron a 1.200 millones de dólares anual, pero con ese dinero nosotros no logramos mejorar absolutamente nada. O sea, no da ni para infraestructura, ni para medicamentos, ni para mejorar las condiciones de las personas que están prestando los servicios de salud. Me imagino la frustración que deben sentir después de haberse quemado tantas las pestañas estudiando, formándose, y después tenés que lidiar con este tipo de situaciones nuevamente, y claro, así como decís, vos no tenés para pagar el alquiler, Dios mío. No, y viste que uno sueña, a veces nosotros decimos, los médicos en otros países están diciendo, ¿qué hago este año? ¿Dónde me voy de vacaciones? ¿Me voy a Europa? ¿Me compro un yate? ¿Me compro tal cosa, verdad? Hoy yo les cuento la realidad del médico aquí en Paraguay. Obviamente el salario por vinculación son 5 millones de guaraníes. Entonces lo que uno trata es de tener un pluriempleo, tratar de conseguir la mayor cantidad posible de empleos, ¿verdad? Dale que consigamos 4 empleos en diferentes lugares y lleguemos a 20 millones de guaraníes por mes. Con ese salario de 20 millones de guaraníes, teniendo un pluriempleo, 4 empleos, de verdad no se logra comprar ni la casa propia. Porque hoy, si es que haces un préstamo de 300 millones de guaraníes, y las casas hoy ya no cuestan 300 millones de guaraníes, un terreno. Aquí en Asunción un terreno cuesta mínimamente $200.000. Y entonces, ¿cómo vas a poder tener 1.000 millones? O sea, hacer un préstamo de 1.000 millones de guaraníes. Los que hicimos hace 15 años o 10 años atrás un préstamo de 300 millones de guaraníes, y todavía pudimos comprarnos una casa acá en Asunción o los alrededores, pagamos por un préstamo a 15 años 4 millones de guaraníes por mes. Entonces, si vas a pagar por tu préstamo 4 millones de guaraníes y después si vas a comprarte un auto, el auto más barato, el préstamo sería más o menos 2 millones de guaraníes. Y si te vas a comprar, y si le vas a tener a una persona que tiene que trabajar en tu casa, una empleada doméstica que tiene que quedarse a cuidarle a tu hijo, porque vos tenés que trabajar 24 horas de guardia de seguido, tenés que pagarle 2.800.000 guaraníes. Entonces vos haces la sumatoria y prácticamente los 20 millones no te alcanza. Y entonces ahí está la disyuntiva donde vos decís, ¿qué puede un médico paraguayo? Y eso es que si llega a conseguir 4 trabajos. De lo contrario, si se queda con 2 trabajos, no tiene la posibilidad ni de pagar su alquiler. Mi querida doctora Rosana González, que hoy tenemos. Me duele el corazón, y la verdad la preocupación ahora sí me subió de tono. Cuando te vi en aquella oportunidad me quedé muy preocupada y le dije a Nicolás Maidana, nuestro productor ejecutivo en Paraguay de Radio Tribuna Nueva York, le dije, quiero hablar con la doctora.
y quedé muy tocada y muy sentida por la forma en que te trataron y por todo lo que explicaste y por todo lo que estás diciendo ahora. La comunidad paraguaya acá me están escribiendo y me dicen nuestro sentido pesar por lo que están pasando los médicos Fátima, paraguayos. Pero Fátima, ahí pues está también el tema de que ¿por qué luego no se invierte más en salud o no se busca una alternativa? Y a veces yo creo que ellos están invirtiendo en infraestructura, probablemente porque eso les rinda plata, porque detrás de eso están las empresas, están las superfacturaciones, está el dinero que se le tiene que dar a la corona por el hecho de las construcciones. Está el legado, el edificio Entonces, que se queda, que hizo tal presidente, este hospital, el edificio. Pero ojalá ¿entendés? fuera. Pero los hospitales no solamente son estructuras, se tienen que colocar adentro. Y hoy hay hospitales, mira, ellos hoy contrataron empresas prácticamente privadas, bueno, está bien, pagaron $400 millones para los estudios, pero ¿cómo vas a tener un estudio en Encarnación por un valor de $50 millones en una empresa tercerizada, 50 millones en Coronel Oviedo, de dólares hablo, y 50 millones de dólares en Coronel Oviedo, en Calle y San Lorenzo? Pero vos le tenés al hospital de Barrio Obrero, le tenés al hospital de clínicas, al hospital materno San Pablo, sin un tomógrafo. Tenés que meterle al paciente crítico en una ambulancia, o a veces no le podés quitar del hospital y no le podés hacer una tomografía. No a todos los pacientes se le puede trasladar, o sea, a veces vos decís la lógica y la coherencia de la gente que está dirigiendo, donde vos tenés que tener tus hospitales de referencia que necesariamente tienen que tener lo mínimamente básico para poder darle respuesta a la gente, porque no todos pueden ser trasladados de un lugar a otro. Es cierto. Donde con el tráfico y la falta de transporte público hoy en Paraguay, el tráfico es caótico, y trasladarle a un paciente desde Sacramento, desde la avenida Sacramento, acá IPS Central, hasta Fernando de la Mora, es caótico. Es lo que hicieron cuando construyeron el Instituto de Previsión Social y lo dividieron en dos. Hoy los pacientes están como pelotas de ping-pong saltando un lugar a otro para hacerle un estudio o para que pidan una reevaluación de un especialista, y realmente es lamentable. Y lamentable también es el dinero que se le dedica a salud. Si nosotros agarramos los $1.200 millones que supuestamente es el presupuesto, pero nunca llegamos a 1.200 porque la ejecución presupuestaria siempre es menor, probablemente lleguemos a $1.000 millones anual. Y vos dividís eso entre 7 millones de habitantes anual, y lo que nos toca son prácticamente $200 por persona año. Para lo que es la inversión en salud serían prácticamente $20 por mes, lo que le toca a cada ciudadano paraguayo en lo que respecta a su salud. Preocupante. Eso es poquísimo. Preocupante, es bajísimo. doctora. Preocupante. Exactamente. Bueno, mi querida doctora, vamos a seguir conversando sobre este tema. Es amplio, es espinoso, es preocupante. Algo tiene que ocurrir, tienen que cambiar las cosas. Desde aquí te damos un fuerte abrazo a vos y a todos los médicos del Paraguay, y vamos a seguir conversando, mi querida doctora Rosana González, en otras oportunidades más, para que toda nuestra audiencia de la comunidad paraguaya a nivel mundial se entere de lo que está pasando en el país, y bueno, también nosotros desde el exterior hacer un poco de presión en la medida que podamos. Por ejemplo, con esta nota en todas las redes sociales, la gente está comenzando a opinar, nos están escribiendo aquí, así es que vamos a volver a contactar, querida doctora. Muchísimas gracias, Fátima, muchísimas gracias a la comunidad paraguaya en Nueva York, y lo único que pedimos es que no nos quiten la voz de reclamo, que no haya una dictadura y que no nos traten de callar, porque eso sí no podemos, no vamos a poder tolerar. Muchas gracias, muy amable doctora, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, así estuvimos hablando con la doctora Rosana González, ella es secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos SINAMED. Así les va a los vestidos de blancos en el Paraguay. Preocupante, realmente preocupante. Dios mío, y la medicina está tan cara, todo está tan caro.
Aquí también, imagínate, acá las cosas no están baratas tampoco. Pero, bueno, le seguimos remando. Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos.